¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar titulares. En Argentina, la pandemia de la COVID-19 afecta la recaudación de los impuestos en este país. En breve le contamos. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar una investigación sobre el proceso de tenencia de tierras en América Latina y cuánto ha resultado beneficiado el agronegocio. La economía de Indonesia registra su peor crecimiento en casi 20 años en el primer trimestre de este año debido al coronavirus. En Economía 360 le contamos en qué porcentaje creció y cuál sector ha sido más afectado. Vamos a entrar de inmediato en materia. En Argentina, las medidas de confinamiento adoptadas por el Ejecutivo para contener el avance de la pandemia de la COVID-19 han conducido inevitablemente a la paralización de la economía. Uno de los sectores más golpeados, producto de esta cuarentena, está relacionado con la recaudación de los impuestos. De acuerdo a la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, la AFIP, las medidas de aislamiento social adoptadas por el gobierno nacional para evitar el avance del coronavirus provocaron un derrumbe sobre la recaudación del impuesto en el país. Según el organismo, con la paralización de la economía, la recaudación de impuestos en el mes de abril del presente año sumaron 398.658 millones de pesos, lo que representó un incremento de tan solo 11,6% con respecto al año 2019. Medios locales de Argentina indican que en términos reales la caída es aún más profunda, ya que la inflación interanual se ubicó en 48%. Por otra parte, los ingresos provenientes del impuesto a las ganancias anotaron un aumento del 1% en relación con abril de 2019. Asimismo, la institución tributaria informó que los recursos vinculados con el sistema de seguridad social aumentaron 10% en términos interanuales. Sobre los derechos de exportación durante el mes de abril, los mismos alcanzaron un valor por 28.172,1 millones de pesos, con un incremento del 18,3% frente al mismo mes del año pasado. Y el intercambio comercial entre Argentina y Brasil registró su peor dato desde el año 2009 debido a la pandemia generada por el COVID-19. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, el INDEC, el intercambio comercial entre ambos países se desplomó un 44,7% interanual hasta el mes de abril, siendo la peor cifra desde el año 2009. Las ventas de Argentina totalizaron 539 millones de dólares, mientras que las compras acumularon 477 millones de dólares. El comercio bilateral entre ambos países totalizó los 1.016 millones de dólares en el último mes, una cifra muy por debajo de los 1.836 millones registrados en abril del año pasado. Portales locales de Argentina destacan que el 85% de las exportaciones al Mercosur fueron destinadas a Brasil, mientras que el 69,2% de las importaciones provinieron del gigante suramericano. En Chile critican al gobierno de Sebastián Piñera por el plan de retorno a la normalidad, pese al incremento de la propagación de la pandemia del COVID-19. Analistas y organizaciones cuestionan al Ejecutivo al sostenimiento de un doble discurso que, por un lado, pretende estimular que los ciudadanos permanezcan en sus hogares y, por otro lado, los insta a regresar al trabajo. En ese contexto, un grupo de 24 senadores de la oposición, encabezados por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, enviaron una carta a Piñera en la cual advierten que esos mensajes contradictorios resultan muy peligrosos e irresponsables y puntualizan que el país no está en una fase de superación de la pandemia ni estabilización de contagios, ya que hasta este martes el país reportó más de 22.000 casos confirmados al nuevo coronavirus, lamentando la muerte de más de 270 de ellos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Asimismo, los legisladores reclaman al Ejecutivo la transferencia de fondos a los municipios, asegurando más insumos para los servicios de salud y crear un ingreso familiar de emergencia mínimo de 320.000 pesos chilenos para una familia promedio, lo que sobrepasa ampliamente lo presupuesto por el gobierno hasta ahora. Y universitarios en Ecuador están protestando por los recortes a la educación, lo titula así el portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. El gobierno de Lenín Moreno anunció recortes a la educación universitaria como medida para mitigar la pandemia. En ese sentido, la secretaria de Educación Superior justificó la disminución de los recursos por los efectos de la COVID-19 en la economía. Sin embargo, los estudiantes protestaron este martes en la sede de la Universidad Central en Quito para rechazar esta medida. En contraste, centros educativos y la misma Universidad Central denuncian que los recortes solo afectarán a la investigación y a la generación de conocimientos. También provocará el despido de docentes y personal administrativo, golpeando a la educación. Igualmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas se sumó a la manifestación, recordando que en 2019 el gobierno destinó $100 millones más a la cartera de defensa. En San Juan, la capital de Puerto Rico, se iniciará la entrega de alimentos a unas 11.000 personas. La alcaldesa de la localidad, Carmen Cruz, dijo que comenzará este 6 de mayo con la entrega de alimentos con un sistema de servicarro para controlar el distanciamiento social. Cruz señaló que el objetivo es lograr a unas 20.000 personas a la semana en el mes de julio. La medida se ejecutará porque 3 de cada 10 personas en la isla cumplen con la inseguridad alimentaria que está ligada a la pobreza. El Banco de Alimentos ha establecido un 67% de los hogares que viven en pobreza extrema y esto limita una alimentación balanceada. Asimismo, la funcionaria local aclaró que la comida procesada será entregada con seguridad alimentaria requerida. También destacó que las personas encargadas del operativo ya se realizaron las pruebas para la COVID-19 con resultados negativos. La producción industrial en Brasil registró resultados negativos en medio de la pandemia del COVID-19. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, la producción retrocedió 9.1% en marzo pasado, siendo la peor cifra desde el año 2002. Explica que el escenario para abril será complejo ya que se adentra a una evaporación de la demanda y la producción, que además ha generado cuantiosas pérdidas de empleos y cierre de fábricas. Los cálculos del instituto también dan cuenta del impacto negativo sobre el sector automotriz, remolques y carrocerías, que ahora tendrán que enfrentar nuevos desafíos. La producción de bienes duraderos se desplomó un 23.5%, la producción de bienes de capital se hundió 15.2% y la de bienes de consumo bajó 14.5% tan solo este mes. La petrolera española Repsol anunció 2 descubrimientos de crudo en aguas profundas del Golfo de México, en los pozos Polok 1 y Chinguol 1, frente a las costas de Veracruz y Tabasco. Repsol precisó que la reciente exploración se ha completado en menos del tiempo previsto, a un costo inferior al estimado y bajo los estrictos protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19. Con estos hallazgos, Repsol suma este año 6 descubrimientos de hidrocarburos que suponen más de 650 millones de barriles de petróleo, equivalente en México, los Estados Unidos y también Colombia. La petrolera opera 6 bloques en la costa de México, 3 de ellos en aguas profundas y el resto en someras. La compañía continúa sus trabajos de evaluación en el resto para cumplir con el programa exploratorio que fue aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tierras en pocas manos es nuestro tema que vamos a revisar al regreso de esta pausa en nuestro segmento En Contexto.
El avance de los cultivos transgénicos y la injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo. Esto lo afirma así el investigador y periodista argentino Darío Aranda, citado por un portal denominado rebelión.org. En uno de sus artículos, él agrega que en los últimos 30 años desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios, particularmente los más pequeños, mientras que un puñado de hacendados está controlando cada vez más las hectáreas. De acuerdo al periodista Darío Aranda, en el Cono Sur se desarrolló una reforma agraria, pero con la particularidad donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Esta situación se evidencia en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el caso de Argentina, desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias entre los años 1988 y 2018. Al mismo tiempo, en el país suramericano, aumentó la superficie promedio de las fincas. También se evidenció una suba en la tenencia de tierras en pocas manos, pues el 1% de las explotaciones agropecuarias controlan el 36,4% de la tierra, mientras que el 55% de las explotaciones cuentan con solo el 2,2% de la tierra. En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Según estudios de la Organización Paraguaya Base de Investigaciones Sociales, la agricultura campesina representa el 91% de las fincas, pero cuenta con solo el 6% de la superficie. Mientras que el agronegocio abarca el 3% de las fincas, pero controla el 85% de la tierra del país. En Uruguay, desapareció el 40% de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31% de las explotaciones menores a 100 hectáreas, mientras que aumentaron un 4% las explotaciones de más de 2.500 hectáreas entre los años 2000 y 2011. En este mismo estudio, Darío Aranda señala que en las últimas décadas los campesinos, que son dueños de las tierras, han sido víctimas de la violencia. Aranda pone dos ejemplos de la región, vamos a ver cuáles son. El periodista argentino Darío Aranda revela que los campesinos dueños de pequeñas fincas han sido víctimas de la violencia. La situación se ha agravado en América Latina, para lo cual Aranda refiere datos de la ONG International Global Witness que develan que en 2017 se contabilizaron la muerte de 201 activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. De la cantidad nombrada, en Brasil se registraron 57 asesinatos. Aranda señala que el agronegocio avanzó en la región porque usaron la violencia. En ese contexto, pone como ejemplo la llamada masacre de Curuguatí en Paraguay, que se registró el 15 de junio de 2012, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. Dicha acción dejó un saldo de 11 campesinos muertos y 11 trabajadores del campo permanecieron injustamente presos durante 6 años. La masacre fue utilizada por la clase propietaria de Paraguay para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo. Aranda también cita otro ejemplo de violencia contra los agricultores de pequeñas tierras y hace referencia al asesinato de 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras en Brasil, hecho que sucedió el 17 de abril de 1996. El periodista argentino agrega que en 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio, y se registraron 1.124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas, con 118.000 familias afectadas. Vía Campesina, el movimiento internacional que nuclea a productores familiares campesinos, indígenas y también a pescadores, presentó un documento que titularon El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI. Esto fue en 2019. En ese mismo texto se recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron reformas agrarias que tenían como fin la mercantilización de la tierra y finalmente la entrega de esas parcelas a grandes empresas. También señala que un punto de inflexión se dio en 2016 en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá, Brasil. El documento final de ese encuentro advirtió los peligros de una creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional y los gobiernos. Vía Campesina concluyó en ese entonces que ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica
y por esta razón llama a una reforma agraria popular, no solo para campesinos sin tierra, sino también para sectores populares urbanos. Segunda pausa, al regreso vamos a sumar más información en materia económica. No se aparte que volvemos enseguida. La pandemia del coronavirus, el COVID-19, ha golpeado a la economía de Indonesia, que ha registrado su peor crecimiento en casi 20 años en el primer trimestre del año. Datos de la Indonesia revelan que el Producto Interno Bruto de este país creció de 2.97% en el periodo de enero a marzo. Esto evidencia que la Central Estadística de la República, estos resultados están considerados el más bajo desde 2001. Y muy por debajo del 5% de crecimiento registrado en el mismo periodo de 2019. El sector más afectado por el coronavirus ha sido el turismo, que apenas recibió 2.6 millones de turistas en el primer trimestre. Esto es una baja de 30% en comparación con el año pasado. Asimismo, expertos estiman que Indonesia tendrá una caída del Producto Interno Bruto más profunda entre abril y mayo próximo. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que las restricciones por el coronavirus le están costando a la economía de este país unos 4.000 millones de dólares a la semana. En ese contexto, Morrison indicó que el gobierno no se hace ilusiones sobre el costo actual de las medidas de confinamiento para detener el virus. El primer ministro también desglosó algunas de las pérdidas de empleo estimadas que sucederán con una caída tan grande en el Producto Interno Bruto de este país. En esa línea, Morrison señaló que el sector de la hospitalidad vería un total de 441.000 empleos afectados. Le siguen las ventas minoristas con 146.000, el sector construcción con 120.000 y 180.000 en artes y la recreación. Morrison agregó que la pérdida de empleos y el cierre de negocios también tienen un efecto compuesto en otras industrias que luego fluyen a otras partes de la economía. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda no usar medicamentos que no han sido verificados contra la COVID-19. Este anuncio se derivó por el uso de un tónico a base de Artemisa, comercializado en Madagascar con una autorización del Ejecutivo. El medicamento denominado COVID Organisk es un remedio terapéutico que no ha sido completamente verificado. En respuesta, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, explicó que la Artemisa está siendo estudiada como un tratamiento contra la COVID, pero no ha sido comprobada su eficacia. En este sentido, recalcó que todos los ciudadanos africanos merecen el uso de medicinas probadas, igual que el resto del mundo. Incluso las terapias tradicionales requieren de estudios y ensayos clínicos cruciales, lo puntualiza así el director general de este organismo. Unos 6.3 millones de personas fueron puestas en desempleo parcial en Reino Unido en medio de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, la medida es adoptada aprovechando la compensación de emergencia creada por el gobierno británico ante la crisis del coronavirus. Un total de 800.000 empresas han aprovechado el plan para evitar despidos durante la interrupción de la actividad, por el cual el gobierno cubre el 80% de los salarios hasta 2.500 libras mensuales. La cifra de personas que fueron puestas en desempleo parcial representa cerca de una quinta parte de la población activa de este país, constituida por unos 34.4 millones de trabajadores. La República Popular de China retorna paulatinamente a la normalidad tras las afectaciones ocasionadas por la pandemia del coronavirus. Cifras del Ministerio de Cultura y Turismo de China dan cuenta que más de 100 millones de personas viajaron e invirtieron 6.200 millones de euros en gastos durante el Día del Trabajador, primer festivo en el que se permitieron los desplazamientos tras el confinamiento por el COVID-19. Los números todavía están lejos de los periodos normales de turismo de años anteriores. Las cifras oficiales muestran que hubo una reducción del 41% con referencia al número de desplazamientos de turistas del año anterior, mientras que en general el sector turismo
tuvo una contracción del 60%, lo que iría acorde con los vaticinios de los analistas. Sin embargo, el primer festivo del año fue la primera oportunidad para los ciudadanos chinos de viajar tras las consecuencias de esta pandemia. Asimismo, se calcula que 3/4 de los alojamientos turísticos del país abrieron sus puertas para recibir a los viajeros. Revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. La relación de WTI 24.35 dólares el barril sube 19.42%. Tenemos Brent de referencia en Europa, 30.62 dólares el barril, sube 12.57%. Y la cesta venezolana 68.35 y tiene una baja de 2.27 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Será hasta la próxima.